bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a analizar el Bitcoin, más precisamente el Bitcoin USDT. ¿Sí? Bien, hace un par de meses hemos hecho un seguimiento exhausto de este instrumento, de este activo, y hace un par de meses, más o menos, bueno, por mayo de este año 2024, dijimos que el Bitcoin había hecho un choch bajista, ¿no? De hecho, había cierta resistencia cuando yo hablaba de esto, decían que el Bitcoin iba súper alcista con una tremenda fuerza alcista, pero yo generalmente me baso más en los parámetros, me apego al plan, y si según el plan y el análisis hay un choch, yo veo ventas. Simplemente, no pienso mucho, ni tampoco intento interpretar lo que yo veo, simplemente es lo que es según el plan, ¿sí? Dicho eso, luego de que el mercado hace este choch bajista, cabe destacar también, cabe señalar que este video lo quiero hacer aplicando diversas técnicas, diversos tipos de análisis o diversos puntos de la estrategia que tengo. No es una clase en específico para tratar un punto en particular, sino que quiero ir aplicando para que tú puedas ver cómo yo realizo el análisis, las cosas que para mí son importantes, las zonas de interés, los puntos de interés, los mínimos, los máximos, cuáles considero, cuáles no, por qué sí, por qué no. Estas cosas las quiero ir abarcando en esta clase para que desde un punto de vista general, panorámico, veas cómo es que yo analizo. Entonces vemos este choch el día 1 de mayo que se da y tenemos un máximo y un mínimo. Bien, ¿por qué yo no considero este máximo o este anterior, cierto? Para un siguiente choch a las compras. ¿Por qué no? Bueno, porque estos altos son de la estructura interna. Cuando tú quieres analizar un fractal, tienes que saber cuál es el último mínimo y máximo. En este caso, antes del choch, ¿por qué este mínimo? ¿Vale? Porque es este mínimo, ¿vale? Es el que generó el último BOS. ¿Por qué BOS? Vamos allá. Un BOS se da cuando tú ves que el precio genera un alto más alto sobre un alto válido o un fractal, como este. Ok, ¿por qué este, a diferencia de otros, es un alto válido? Porque este tomó liquidez, ¿vale? Sacó liquidez. ¿Qué liquidez? Está. Al hacer eso se convierte en un alto válido. Una vez que el precio continúa y genera un alto más alto con cuerpo, como fue aquí, y se confirma el BOS, tenemos nosotros nuestro mínimo válido. Entonces tienes claro qué pasará o qué es lo que vas a ver si el precio rompe este mínimo. No vas a estar buscando compras más abajo. Si hay un order block por acá, cierto, imbalance o lo que sea, cierto, no vas a estar buscando compras porque si el precio ya rompió tu fractal, vas a comenzar a buscar ventas. Claro, si tú haces Smart Money, si ya hay un choch, vas a buscar ventas, no compras. Por eso tú lo marcas, ¿no? No, si no, no tendría sentido marcar un choch hacia las ventas si no vas a estar vendiendo después y te vas a sesgar y entrar en las compras infinitas. No lo hacemos así, ¿cierto? Entonces, tenemos este choch y la pregunta es, desde el último mínimo válido, ¿hasta dónde llegó la compra? ¿Cuál fue el máximo? Y este fue el máximo, ¿ok? Este fue el máximo. Tenemos otros altos, ¿cierto? Pero son de la estructura interna. ¿Por qué? Nosotros pensábamos, consideramos que el mercado estaba retrocediendo para continuar, ¿cierto? Esa era la estructura. De hecho, nosotros esperábamos acá otro BOS. Esperábamos que el precio continuase subiendo, pero no ocurrió así. Simplemente el mercado decidió cambiar el carácter, cambiar la dirección y por ende el último alto registrado, de hecho, a nivel histórico, el último alto registrado es precisamente en este. ¿Qué precio es? Vamos a ir a ver a las coordenadas. Es el 73.777. Ese es el máximo. No hay un nuevo alto más alto que ese. ¿Sí me explico, no? Ese es el máximo de los máximos. ¿Qué es lo que pasa después que el precio, cuando hace el choch, ¿cierto? Aquí, yo tengo mi máximo, ese es mi máximo. Hasta ahí llegó. Ese es el fractal, ese es el alto fuerte. No son los demás. Estos altos son liquidez, solamente liquidez, inducement, ¿ok? Tengo este mínimo, ¿vale? Que es válido, es fractal porque toma altos, liquidez. Ahora, si por ejemplo tengo este mínimo y el precio retrocede a un punto tal que termina rompiendo con cuerpo este máximo, ¿cierto? Tendríamos un choch, otro choch al alza. Si habíamos tenido un choch a la baja
ahora tendríamos como una confirmación de que claramente el precio iba alcista y tendríamos un choch al alza, un cambio de tendencia. Pero una vez que el precio cambia a ser bajista, lo que va a necesitar ahora es alimentarse de liquidez, tomar altos, dobles techos, líneas de tendencia, lo que entiendas por liquidez, para continuar cayendo. Y eso puede hacerlo en el primer máximo, en el siguiente, siempre y cuando no rompa con cuerpo el máximo válido. Este de acá. ¿Qué fue lo que hizo? Llegó hasta este máximo que está aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente en el 71.000, 71.000, 72.000 por ahí, y continuó cayendo. Ahora bien, nosotros, de hecho yo puedo trazar un Fibonacci desde el máximo válido, desde el fractal, en este punto, hasta el mínimo válido, hasta el siguiente fractal mínimo, ¿ok? Y vemos que este retroceso llegó hasta el 88.6 de Fibonacci. Fue preciso. Cuando tú ya sabes cómo marcar la estructura y tienes claro cuáles son tus altos y mínimos válidos o fractales, puedes usar Fibonacci sin ningún problema. Generalmente no te va a fallar tanto. Pero si lo marcas desde cualquier alto hasta cualquier mínimo, te va a fallar. Si no hay una base de por qué estás marcando Fibonacci de un punto a otro. A eso quiero ir. Yo usé Fibonacci un buen tiempo y muchas veces me fallaba porque no sabía esto. No sabía cómo distinguir entre un máximo o discriminar un máximo y un mínimo para poder decir, ok, desde este punto hasta este punto voy a marcar Fibonacci. No tenía idea, simplemente lo hacía a nivel visual y por experiencia. Ojo, la experiencia suma, pero cuando está basada en un análisis ambiguo, conceptual, generalmente esta experiencia es demasiado intuitiva y eso es un arma de doble filo. Entonces, vemos que el precio llegó hasta el 88% antes de generar el BOS. ¿Ok? El BOS es la continuación de la nueva estructura, en este caso es la estructura bajista. Una vez que el precio genera el BOS, debo ver, ok, este es el mínimo que se generó después del choch. Es el mínimo que vino y neutralizó máximo, ¿cierto? Una vez que el precio cierra con cuerpo por debajo de ese mínimo, tenemos nuestro BOS. Y tenemos este retroceso y queremos saber hasta dónde llegó este retroceso antes de continuar a la baja. Porque ese fin de retroceso es nuestro máximo válido, ¿ok? Por ende, ya no es el anterior. Es decir, que si después del BOS aquí, ¿vale? El precio hubiese retrocedido y cerrado con cuerpo sobre este máximo, hubiésemos tenido nuestro choch, ¿vale? Sin la necesidad de esperar a que el precio llegue hasta acá arriba, ¿ok? Y ojo, esto aplica igualmente como lo vimos hace un rato. No consideramos ninguno de estos saltos para el choch. Siempre consideramos el alto válido o el fractal, ¿sí? Entonces, vemos que el precio regresa nuevamente, deja este mínimo que viene y toma liquidez 1, 2, 3, 4, 5 veces, mitiga un POI decisional, pero no hace mucho, ¿cierto? No hace mucha diferencia. Regresa nuevamente, toma liquidez y vuelve a tomar liquidez 2 veces acá. Este es el punto principal que toma para continuar con la venta. En ese momento tú ya te das cuenta que lo que está haciendo el mercado es alimentarse de liquidez y en ese punto en particular el precio lo barre, por así decirlo, ¿cierto? Hace esta especie de sweep. Es cuando el precio continúa la venta con todo, ¿no? Ahora, coincidentemente, entre el máximo válido, el fractal y el mínimo, si trazamos un Fibonacci, nuevamente nos encontramos que el precio retrocedió un 88% de Fibonacci perfectamente. Literalmente es en el 80%, 88.6, ¿cierto? Y después continúa el BOS. Ahora, si tú pones atención a esto, acá estás viendo un setup para poder entrar. Tú me dirás, pero Luis, es H4, se demora mucho. ¿Cuánto pasó de tocar el punto de entrada? Hablamos de aproximadamente aquí en este caso del 21 de mayo hasta que tocó el take profit 4 de julio, vale, no, perdón, sí, mayo a julio, un mes, un poquito más de un mes en un trade que no está nada mal. Ahora, si tú multiplicas este tipo de setup en 5 instrumentos operando en H4 o en 10 instrumentos, ¿cierto? Podrías tener muy buenos trades. Hablamos de 12, 10 trades al mes, que no está nada mal para comenzar, ¿cierto? Es una idea, ¿ok? Es una idea para que tengas en consideración. Entonces, actualmente,
¿qué es lo que vemos? Este máximo, que es el que continúa, genera este BOS, y ahora tenemos el presente que no hemos analizado. Y vamos a hacer eso ahora. Ok, ¿este retroceso ha tomado algún alto? Sí, tomó este alto, por ejemplo. Tenemos liquidez. A ver, vamos a ver. También tomo liquidez aquí. Súper. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos otro punto de liquidez que todavía está disponible. Y este último punto también de liquidez que también está disponible. ¿Sí? Entonces, tenemos este mínimo que es un fractal porque toma altos. ¿Correcto? Tenemos este máximo hasta este mínimo. Vemos que el precio llega al 50%, ya estamos en zona de descuento. Eso quiere decir que ya podemos comenzar a buscar puntos de interés para venta. Y la pregunta es, ahora, ¿cuál punto de interés? Acá hay ciertas velitas que podrían servirnos de puntos de interés. Ejemplo, este de aquí. Esta de acá ya la puedes considerar una velita como punto de interés. De hecho, el mercado la mitigó, ¿cierto? Ahí tenemos la mitigación. Vamos a tomarla como un POI, punto de interés. Vamos a cambiar un poquito el color de esto. Y sí, súper. Entonces ya tenemos la mitigación y bueno, el precio se mantiene ahí. El mercado se ha mantenido aquí, en esta zona, ¿cierto? Lo que quiero decir es que ya estando en una zona de interés podríamos buscar ventas. ¿Ok? Ahora, sabemos que el precio puede continuar subiendo, puede inclusive ir un poquito más arriba y de hecho hay otro order block justamente acá, aquí. Y este de acá también es válido para una venta y coincidiría con una toma de liquidez. Tendríamos varias cosas para poder confluir. Ejemplo, tendríamos la toma de liquidez del POI, que es esta X que estoy marcando aquí, ¿ok? Que está justamente en la zona del 78%. Está también la zona del POI, tenemos la liquidez del POI y también tenemos el 88%. O sea, la zona en sí entre el 78.6 y el 88.6 es una zona bastante interesante para continuar las ventas. Ahora, ojo, esto no garantiza que el precio vaya a continuar cayendo. Esto puede reaccionar y ejemplo, mira, puede llegar aquí, reaccionar y continuar subiendo y generarte un choch. Por eso y no significa que el sistema esté fallando. Por eso existe el concepto de choch, porque cuando el precio cambia la tendencia, ¿ok? Por eso debes tener un plan y obviamente la mentalidad adecuada para saber que en el mercado cualquier cosa puede pasar y que el mercado no obedece a tu sistema de trading. Que tú te adaptas al mercado a través de tu sistema de trading, que es muy distinto, ¿ok? Pero sabes y aceptas que el mercado hace lo que quiere y puede pasar cualquier cosa. Eso debes aceptarlo antes inclusive de comenzar a operar en cuenta real. Voy a marcar esto como un punto de interés, ahí, para que se note con todo, ¿no? Bien visible. Bien, entonces borramos esto y sabemos que el precio puede llegar a dos zonas. Eventualmente puede continuar cayendo, ¿verdad? Y nuestro objetivo siguiente en cuanto a ventas es este mínimo para alcanzar y generar nuestro próximo BOS como último take profit. Y este punto sería en el 49.000. O sea que proyecto el precio hacia el 49.000 en Bitcoin, ¿sí? Ahora, esto puede ser desde ya, ¿ok? O puede ser desde más arriba, desde aquí. Es un aproximado. Recuerda que también podríamos considerar Fibonacci para esto. En ese caso, en cuyo caso, la zona del 78%, 88%, perdón, es una zona interesante para continuar las ventas. Y ahora, más o menos, ¿en qué nivel? A ver, aquí, imaginemos que del 78% nada más, considerando toda esta zona como una zona de riesgo, voy a poner una posición corta para dar el ejemplo, algo así. Toda la zona amarilla sería como nuestra zona de riesgo, ¿ok? En la que tú podrías considerar ventas. Igualmente en el presente, ¿cierto? Bien, entonces sería como la proyección que tengo para Bitcoin USDT, esperando ventas, como les comento, desde acá. Ahora bien, en esta zona tenemos un impulso, ¿sí? Vamos a marcar este impulso que es, vamos a ver, desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Este ha sido el último impulso que se ha generado, ¿ok? Y mejor. Y bueno, lamentablemente en este impulso no se ve que el precio haya generado un punto de liquidez o algo, porque sería interesante ver algo así. Ejemplo, que el precio genere liquidez, como algo así, pum pum, ahí, ¿vale? Eso querría decir que si esto viene, toma liquidez, podríamos esperar ventas, ¿ok? Es más, si tuviéramos un punto de liquidez y el mercado lo toma ese punto de liquidez, podríamos considerar un máximo interno y un mínimo interno con el fin y propósito de marcar el FIBO, ¿vale? Así.
y ya podríamos buscar ventas internamente y así operar la estructura interna. Eso ya va en el setup de cada uno. Ustedes ya saben, yo tengo mi setup, tengo mis escenarios, mi estrategia de entrada, tengo la estrategia de dirección, la estrategia de entrada y eso lo encuentras en el pack All-in-One, el entrenamiento VIP que tengo que incluye todo, todo. Imagínate que tú estudias 6 años, cometes un montón de errores, aprendes por fin, entiendes todo cómo funciona absolutamente todo en 6 años y decides hacer un resumen de todo eso para que la persona que lo vea aprenda lo mismo que tú, pero en 6 meses o menos. Eso es mi entrenamiento. Si tú quieres pasar a un siguiente nivel y sientes que quieres dar el siguiente paso, escríbeme. Tienes mis canales de contacto justamente aquí abajo en la descripción de este video, por Telegram, por Instagram o por WhatsApp. Así que aquí estamos para poder ayudar y servirte. Chicos, este es el análisis. Esperamos ventas para Bitcoin, esperando que llegue a los 49.000. Si tú compraste, mantén la calma, no te apresures, que cualquier cosa puede pasar. Esto es normal porque en una estructura tan grande como la que es Bitcoin, hablamos de muchas veces una estructura semanal. Te voy a dar un ejemplo rapidito. Estos generalmente son retrocesos. De hecho, yo una vez lo dije. Dije que después de que el mercado rompe este máximo válido, podría tomarse un retroceso para continuar. Es decir, que va a retroceder para tomar liquidez. Posiblemente llegue, no sé, a los 38.000. Estoy divagando, ¿ok? O un poquito menos y continúe el alza. Eso eventualmente puede ocurrir. O puede ocurrir que el mercado decida continuar desde ya. Eso no lo sabemos. Solamente tenemos un sistema que, si te das cuenta, aparentemente funciona. Tanto de análisis de dirección como puntos de entrada, lo que sea, funciona. Entonces podemos usar eso como ventaja sumado a un setup en cada punto de interés para poder ejecutar una orden en compra o venta. Y eso tú lo haces un hábito, una fórmula, lo repites, lo repites, lo repites. Y al final de un tiempo puedes ver un resultado. Y ese resultado puede ser positivo, puede ser negativo. No hay garantías. ¿Ok? Y te lo digo yo, que llevo 6 años en esto. He escuchado y he aprendido de gente que lleva 15, 20 años, 40 años en esto. Y te van a decir lo mismo. Así que más vale entenderlo más temprano que tarde. ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día, noche, mañana. Así que nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.